Michelle Polanco Alvarado, precisamente es Dora María Telles quien fue ministra de Salud y precisamente queremos también empezar tocando ese tema en cuanto al manejo que se le está dando al tema del huracán. Hemos visto prácticamente un severo daños en esta zona de nuestro país caribe nicaragüense y sobre todo el manejo pues que se le está dando. Desconocemos la cantidad de damnificados que hay hasta este momento. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días, Michelle, y buenos días, Willy. Muchas gracias por esta oportunidad. En efecto, lo que tenemos es una situación de extrema gravedad. Pero si nos fijamos bien, lo que el gobierno ha tratado de hacer es dar la apariencia de que no pasa nada. Es decir, las informaciones más importantes que tenemos las tenemos vía redes sociales. De hecho, el régimen ni siquiera ha dado las condolencias a la familia de los mineros William Castro y Norwin Mejía, que murieron por un deslave en la mina El Comal, en Bonanza. Y ahí todavía dicen algunas personas desaparecidas, pero hay comunidades enteras que han resultado destruidas, como Lanlaya, comunidades como Halover, al sur de Halover, el propio Wilby, sumamente afectado, y ahora esperamos los reportes de Huaspán y las comunidades de más al norte, y lo mismo de toda la región norte del país. Es decir, tenemos unos problemas graves, pero sin embargo, ni SINAPRED, ni el gobierno, ni nadie ha dado la cara para decir un estimado de daños humanos y materiales, ¿verdad? Y bueno, ya sabemos, todos los nicaragüenses, que Daniel Ortega pues sigue desaparecido, ¿verdad? A Daniel Ortega le importa muy poco lo que pase con los nicaragüenses, haya desastre natural o no haya desastre natural, está muy cómodamente sentado en su casa, protegido de todas las adversidades y cuidándose, ¿verdad? Esa es la realidad de esta dictadura. Y por otro lado, pues tenemos la continuidad de la represión, ¿verdad? Con esta aprobación del dictamen de la ley de cadena perpetua. Dora, precisamente se esperaban que estas afectaciones fueran de esta magnitud, considerando que era un huracán en categoría 4 el que impactó directamente en territorio nacional, y obviamente se espera todavía que se registren más daños por las precipitaciones que van a caer durante estos próximos días. ¿Cuáles deberían de ser los pasos que debe de seguir un gobierno responsable para poder dar atención requerida a la población que va a recibir la gran cantidad de agua en estos días? Lo primero que hay que decir, Michelle, es de que la dictadura no se preparó ni preparó a la población nicaragüense. Desde hace por lo menos 12 días, todo el mundo sabe, pues, y la NOAA lo dijo, que había un fenómeno formándose en las Antillas Menores que iba a convertirse muy probablemente en un huracán para impactar la costa caribe nicaragüense. SINAPRED nunca dijo una palabra de alerta a las comunidades. Es decir, el primer paso siempre frente a fenómenos de esta naturaleza es alertar a las comunidades para que procedan a evacuarse, a buscar lugares altos para ayudarlos en la evacuación. Pero lo que nosotros estamos viendo es que mientras el huracán comenzaba a golpear Bilwi, Halover y las comunidades de la costa caribe, pues la ministra de Salud se estaba tomando fotos con una camioneta muy sonriente. Es decir, y si vemos ahora, pues es el momento y todavía están todos los ministros de Managua dando entrevistas y con unas largas peroratas que uno nunca termina de saber bien qué es lo que ha pasado y qué es lo que tal vez pudieran estar haciendo, pero lo que vemos es simplemente un gobierno que no actúa. Lo único que está haciendo es tomando fotos de los funcionarios y además tomando fotos de unos médicos obligados ahí a aparecer diciendo pues que ellos van a ir a salvar el mundo. Y francamente te digo, lo que le ha pasado a Nicaragua es una doble tragedia. La tragedia del huracán, lo que está pasando, pues la tragedia del huracán esta, y la tragedia de tener una dictadura que se pone a improvisar acciones. Es decir, la alerta a las regiones norte debió haber sido suficiente y con tiempo, y todavía es importante hacerla, porque hay que recordar que los ríos están creciendo. Los ríos, como por ejemplo el Río Grande de Matagalpa, comienza desde antes de Cebaco a crecer el volumen de las aguas, de manera que por donde va pasando va arrasando comunidades y va arrasando lo que esté a su paso, incluyendo las comunidades de la desembocadura. Y así también, por ejemplo, el caso del río Coco y los afluentes del río Coco. Por eso es que nosotros vemos Murra, Quilalí, Huihuilí, que son municipios del norte del país, el Jícaro,
¿verdad? Que están en una situación sumamente grave, San Rafael del Norte incluso, en una situación grave de inundaciones y de riesgo de que los ríos puedan causar aún mayores daños. Y pues no vemos ninguna instrucción especial, ninguna alerta especial, ninguna orientación especial de parte de la dictadura. De manera que aquí tenemos una dictadura inepta, una dictadura negligente, irresponsable, con unos funcionarios institucionales que solo salen en la foto, y un dictador, ¿verdad? Daniel Ortega, que ni siquiera se pone en la foto, ni siquiera, pues ese ni siquiera aparece en la foto, ni siquiera dice siento mucho, pues a la familia de Norwin y William, a la familia de Bilwi, eso no, es como que no le importa nada, pues, y de hecho no le importa nada. Por eso los nicaragüenses tenemos que salir de esta dictadura. Es decir, todavía es el momento de dar una alerta a todos los pobladores de la zona norte del país e incluso de regiones del Pacífico, porque si siguen las lluvias como están pronosticadas, van a seguir, pues vamos a tener más problemas de inundaciones, de pérdidas de bienes materiales, de personas que han trabajado toda su vida para construir una casa, para construir una casita, para construir una rancha. Es decir, toda la vida, ahí se le va el trabajo de toda la vida a cualquier nicaragüense. Por ejemplo, la comunidad de Lamlaya, ahí no hay una casa en pie, una sola casa no existe en pie. Esa comunidad está ni siquiera en refugio, la gente está ahí en el campo, pues, en una situación trágica, sin alimentación, con agua contaminada, sin vivienda, sin champa, sin casas de campaña. Es decir, a estas alturas, pues cualquier gobierno debería haber desplegado un puente aéreo para suplir a estas comunidades del norte del país, porque helicópteros hay. Ese ejército que se ha prestado para tantas cosas, pues tiene helicópteros. Aviones hay para llegar al aeropuerto de Puerto Cabeza, de manera que bien se pudo haber organizado un puente aéreo que pudiera, con unos helicópteros también, que pudiera llevar ayuda inmediata a estas comunidades y casas de campaña, pues para que puedan protegerse. Con esto está diciendo de que prácticamente ha sido ineficiente o escaso el trabajo que está aportando el ejército de Nicaragua en esa zona del país. Yo digo que el gobierno ha sido negligente, totalmente negligente, y obviamente el ejército pues debió haber tenido órdenes, así como le dieron órdenes de hacerse loco con los paramilitares, de facilitar recursos, pues le debieron haber dado órdenes ya de construir un puente aéreo de alimentos, casas de campaña, medicamentos, atención médica, para las comunidades que quedaron completas y absolutamente en la calle, completas y absolutamente en el descampado. Pero no lo estamos viendo. Lo que vi ayer fue un jefe de la defensa civil hablando largo y tendido, ¿verdad? Quién sabe cuántas cosas, pero nada sustancial, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el hospital de Bilwi, un hospital que está destruido, el quirófano de Bilwi, yo no sé si usted ha visto fotos, pero yo vi fotos del quirófano de Bilwi, que está completamente destruido el techo. Ese es un quirófano que se contaminó. Ahí debieran estar montando un hospital de campaña desde antier. Es decir, si el gobierno se hubiera preparado, debió haber tenido los suministros con anticipación en el sitio, ¿verdad? Pero no que ahora pues simplemente dan conferencias de prensa y conferencias de prensa y conferencias de prensa, pero la gente que está en las comunidades pues no ve ayuda de ninguna parte, no escucha orientación de ningún lado, no tiene apoyo de nadie, ¿verdad? Y el apoyo que le quiere mandar el resto del pueblo nicaragüense con solidaridad, pues es impedido. Ayer la policía se puso a asediar al centro de acopio de la diócesis de Ciuna. Ese es el terrorismo ahora, ¿verdad? La diócesis de Ciuna acopiando provisiones. Después asediaron el Club de Leones en Rivas, asediaron un centro de acopio en Bluefield, asediaron un acopio que tenía el INDE en Managua. Es decir, aquí lo que vemos es un gobierno inepto que no sabe responder a desastres naturales, ni le interesa. Daniel Ortega está escondido, ¿verdad? Y también vemos un régimen represivo que trata de bloquear la solidaridad de los nicaragüenses, ¿verdad? Y porque aquí ni hacen ni dejan hacer. Esa es la situación a la que ha llegado la dictadura de los Ortega Murillo.
Dora, ¿será que en los próximos días vamos a ver mucha más presencia policial alrededor de estos lugares en donde la ciudadanía de manera independiente quiera recolectar ayuda para los caribeños? Pues lo que vimos ayer es de que está comenzando un asedio a los centros de acopio. Entonces, lo que tenemos que hacer los nicaragüenses es una cosa bastante sencilla. Alistamos todas las provisiones que vamos a donar, nos contactamos entre grupos de amigos y vamos haciendo paquetes conjuntos en grupos y después nos contactamos con las contrapartes a quien le vamos a entregar la solidaridad y lo hacemos de manera discreta. Pero fíjate bien una cosa, ya estaba la policía bien oficiosa registrando vehículos que iban buscando la ruta de Puerto Cabeza y Bilbo para evitar que llegue ayuda de solidaridad. Por eso digo, este es un régimen que ni hace ni deja hacer, porque si ellos no son capaces de llevar apoyo a la familia que está en mayor necesidad, pues que dejen que los organismos lo hagan. Es decir, hay organismos como Acción Médica Cristiana, Save the Children, organismos internacionales reconocidos que pueden conseguir apoyo y pueden llevar apoyo de inmediato, que simplemente pues son obstaculizados. Imagínate vos, la diócesis de Ciuna, obstaculizada en dar apoyo a su propia parroquiano. Entonces sí podemos esperar incremento de las medidas de acoso y asedio contra centros de acopio, pero podemos evadirlo. Como digo, los nicaragüenses podemos, en grupos de amigos, ir teniendo centros de acopio de grupos de amigos y después nos vamos comunicando y vamos llevando a los grupos de paquete. Porque es cierto que esa policía cede, así es, pero no van a pasar día y noche en los centros de acopio. Y además, mientras ellos están en esos centros de acopio, podemos ir a depositar la solidaridad en otros centros de acopio que no sean públicos. Porque la unidad médica también dijo que iba a copiar y también la sediaron a la unidad médica ayer. Es decir, aquí lo que hay es un régimen que está ocupadísimo reprimiendo, pero no está ocupadísimo resolviendo los graves problemas que enfrentamos los nicaragüenses con este huracán. También otro tema que lo ha mantenido ocupados y que no ha detenido es el proceso de estas leyes que se han aprobado y se han discutido. El día de ayer en la Asamblea Nacional, la Comisión Especial que estaba haciendo las consultas para reformar el artículo 37 logró terminar el dictamen favorable para esta reforma al artículo 37 que habla acerca de la pena máxima en nuestro país y pasarla de 30 años a una prisión perpetua revisable. ¿Qué te indica o qué lectura le podemos dar a este proceso que continúa pese a que Nicaragua se encuentra en unas circunstancias de emergencia nacional prácticamente? Lo que eso nos lleva a la conclusión que ya sabemos los nicaragüenses, esa Asamblea Nacional dominada por el régimen, por la dictadura, no sirve para nada. Imagínate vos que están ocupados aprobando leyes para amenazar a la oposición, porque eso es para amenazar a la oposición, eso no es para castigar a delincuentes, porque ellos sacaron 22.000 presos comunes a la calle en los últimos meses, y ahí iba de todo, iban gente con delitos menores, que también que ha salido, pero también iban violadores, también iban asesinos, también iban gente con delitos mayores, así es que no le preocupa al régimen de Ortega la seguridad ciudadana. No le importa la seguridad ciudadana, lo que le interesa es amenazar opositores. Pero imaginémonos nosotros que mientras se están inundando lugares en la región norte del país, mientras las comunidades del Caribe están en una situación tremenda, aquí los diputados están ocupados firmando unos papeles para amenazar a la oposición. Francamente, eso no sirve para nada. Es como dice la mayor parte de los nicaragüenses, es una chanchera. Ahí lo que están haciendo es nada más firmando para aprobar la voluntad de un dictador decrépito que está escondido a la hora que hay un desastre natural en Nicaragua, ¿verdad? Pero ¿están haciendo algo esos diputados en el terreno? No. Había un diputado en Murra, no. En Jalapa ha puesto el pie algún diputado para ver las consecuencias de los desastres, no, para nada.
Esos jefes policiales se andan mojando las botas tratando de ayudar a la gente. No, ellos mandan a los policías de línea a mojarse las botas y tomarse la foto. Y el resto andan ocupados en la represión. Es decir, lo que vemos ahí es una chanchera que no sirve al pueblo nicaragüense. Esos son unos diputados que ni siquiera le sirven a su propia gente. Porque ahí están sentados, firmando la voluntad de Daniel Ortega de amenazar con cadena perpetua pues a los opositores, como que si ese fuera la gran amenaza, ¿verdad? Es decir, por favor, pero esa es la realidad en que estamos, por eso hay que salir de esta dictadura, ¿verdad? Dora, con la aprobación de esta reforma parcial a la Constitución que se espera se haga la próxima semana en plenario, se estaría prácticamente concluyendo con un combo de leyes, dicen los opositores, que va en detrimento de la expresión o la libertad de expresión de quienes son disidentes del partido de gobierno y del gobierno mismo. Bueno, lo que Daniel Ortega ha impulsado son esas tres leyes, ¿verdad? La ley de ciberdelito, la de agente extranjero, es decir, la ley de Mordaza, la ley de agente extranjero y esta ley de cadena perpetua. Este es un grupo de leyes que Ortega está impulsando para amenazar a la oposición, ¿verdad? Porque son amenazas. La verdad es que Ortega ha hecho lo que le ha dado su gana porque es una dictadura. Es decir, se robaron 100% noticias, se robaron Confidencial, le robaron los equipos, le robaron los edificios, cerraron los medios, sin ley de ciberdelito. Tienen preso a un muchacho por sacar unas cápsulas en TikTok y ahí lo tienen en juicio, y lo tienen preso, lo tienen sembrado. Tienen más de 100 presos políticos porque les da su gana. Es decir, Daniel Ortega ha hecho lo que le da la gana sin ley. De manera que las leyes lo único que nos dice es que esta es una dictadura cada vez más temerosa, cada vez más temerosa. Es decir, este principal agente extranjero que ha sido Daniel Ortega, que ha recibido casi 5.000 millones de dólares de un gobierno extranjero, que Venezuela se ha enriquecido con ese dinero, ha hecho campaña electoral con ese dinero, él mismo confesó que recibía ayuda de Gaddafi. Verá, lo que le preocupa es que la oposición pueda recibir apoyo para una campaña electoral, si acaso participar en una campaña electoral. Le preocupa, le angustia que el pueblo nicaragüense se pueda expresar en las redes sociales en contra de un régimen que a todas luces es, digamos, un régimen inepto, ilegal, autoritario, represivo, violador de los derechos humanos, y que lo sigamos diciendo todo en las redes sociales, y además creen que nos vamos a callar, ¿verdad? Dora, y sería... amenaza con la cadena perpetua, ¿verdad? Que es lo que Ortega ha venido anunciando, de que no va a perdonar a nadie, que ahora te voy a sembrar 100 años ahí, pero ni siquiera va a tener vida Daniel Ortega para tantas cosas. Es decir, porque es un viejo, pues una persona anciana que está ahí detentando un poder que ni siquiera puede ejercer en absoluto. Entonces yo veo esas leyes como un símbolo de la debilidad de la dictadura. Si estuvieran fuertes, pues no las necesitarían. ¿Quién necesita amenazar si no se siente amenazado? Solo el que tiene miedo a la expresión de las redes sociales, entonces legisla contra las redes sociales. Tiene miedo contra la solidaridad internacional, entonces legisla contra la solidaridad internacional. Tiene miedo porque la oposición desafía la represión y entonces decide que va a amenazar con cadena perpetua. Pero pues todo eso lo ha hecho. Si no ha hecho nada más, ahí tiene gente fundida durante más de un año y tuvo preso más de 700 personas fundidos en las peores y más cochinas cárceles del país. Todavía los agentes de la dictadura amenazan con violación, con cortarte los dedos, con torturar a la familia, asedian a todos los encarcelados en todo el país, a líderes de distintos movimientos opositores en todo el país. Es una dictadura temerosa. Lo que estamos viendo ahí es una dictadura temerosa, porque sabe que no hay condiciones para que continúe ejerciendo ese poder como dictador y cada vez tiene menos poder. Esa es la realidad. Dora, precisamente sobre estos señalamientos que se le ha hecho al presidente de la República sobre el fin que ha tenido la cooperación venezolana, sería una oportunidad para él, qué sé yo,
transparentar ese tipo de recursos y que sean utilizados de manera oportuna en estos momentos donde hay afectaciones generadas a raíz del impacto del huracán ETA. Sería oportuno y precisamente aprovechándolo de que vamos a un proceso electoral. Bueno, cualquier gobierno del mundo publica su cuenta transparentemente, pero este no. Es decir, al día de hoy el Ministerio de Salud no ha dado verdaderas cuentas de la cantidad de personas con COVID-19. Ni le importa. Fíjate que en Costa Rica toda la gente que están poniendo en refugio les están haciendo la prueba de COVID. Todo el mundo. ¿Vos has oído algo de eso en Nicaragua? No hemos oído nada de eso en Nicaragua. Porque aquí están en la represión. Entonces, claro, un gobierno, ¿qué haría un gobierno responsable? Pues convoca a la Asamblea Nacional, propone una reforma al presupuesto general de la República para aprobar un fondo especial de contingencia y de emergencia para enfrentar las necesidades de las personas que han resultado damnificadas, que han resultado afectadas por el huracán ETA. Eso es lo que debería estar haciendo una Asamblea Nacional y un presidente serio. Pero aquí lo que hay es una dictadura inepta, incompetente, violadora de los derechos humanos, con una chanchera ahí que no sirve para nada, que no hace nada más que aprobar la voluntad del dictador en la legislación represiva. Pero te voy a decir más. ¿Ha sido alguna vez Daniel Ortega transparente en la declaración que presenta en Contraloría? No. ¿La ha publicado alguna vez? No. Daniel Ortega no es transparente. Daniel Ortega es mentiroso. Es un mentiroso. Miente siempre. Miente en todo tiempo y a todo el mundo. Le miente a lo que él ha considerado su gente para mantenerlo con él. Le miente al resto del pueblo nicaragüense. Le miente al mundo. Yo te digo, yo lo que quisiera ver es parte de esos 5.000 millones de dólares en la costa del Caribe hoy. Pero se los embolsaron. ¿De dónde sale tanto canal de televisión, tanto negocio de la familia Ortega Murillo? ¿De dónde sale tanta bonanza económica en los Ortega Murillo si nadie ve esas industrias comenzar en algún lado? Lo único que vemos es un ordeño al presupuesto general de la República y una desaparición del dinero que llegó de parte del gobierno de Venezuela y que, como digo, convierte a Daniel Ortega en el agente extranjero más grande que hay en Nicaragua, ¿verdad? Y debería estar descalificado para gobernar porque nunca ha gobernado pensando en Nicaragua. Pero bueno, este gobierno no entrega cuentas claras, no es transparente. Ni el MINSA dice cuántos casos de COVID hay, pero peor todavía, ni siquiera es capaz el Ministerio de Salud de mandar un lote de mascarillas para que la gente que está en los refugios use mascarillas. Yo no sé si han visto la fotografía, me imagino que sí han visto la fotografía de las personas en los refugios sin mascarilla, amotetados en los refugios sin mascarilla. ¿Han visto el Ministerio de Salud mandando un lote de mascarillas para que lo usen las personas? En absoluto. Sí. No, para nada. Es decir, lo que estamos viendo es simplemente gente que se embolsa dinero, pero que no ejerce ninguna acción respaldo al pueblo nicaragüense. Bueno, frente a la pandemia, ¿hubo algún fondo para ayudar a los pequeños negocios que estaban quebrando? Pues ninguno. Quebraron muchos pequeños negocios y el régimen no se preocupó de nada. Miles de personas, inmensa mayoría mujeres, salieron al desempleo en la zona franca. ¿Le preocupó eso al régimen de Ortega? No le preocupó. Es decir, este es un régimen que no es transparente, que es corrupto, que tiene a la cabeza una familia que ejerce una dictadura, que es violatorio de los derechos humanos y es también un régimen completamente inepto. Corte comercial. Dora, preguntábamos precisamente sobre las elecciones en Estados Unidos, donde todavía no se conoce el ganador. Se sabe de que a la cabeza está el demócrata Joe Biden, un proceso bastante cuestionado precisamente por el presidente Donald Trump, quien ha manifestado que es fraudulento. Pero más allá de quien resulte ganador, estas elecciones sin duda, a tu juicio, pueden tener repercusiones en Nicaragua. Yo creo que sí, ¿verdad? Si nos fijamos, el voto latino en los Estados Unidos ha sido un voto decisivo. Estamos hablando de que ya le dieron Arizona
le concedieron la victoria a Joe Biden en Arizona y Trump ganó en Florida. Y ahí estamos hablando de unas altas concentraciones de latinos y de inmigrantes o hijos de inmigrantes. El mensaje que estos latinos han dado a los candidatos es un mensaje que lo podemos reducir a dos cosas. Uno, que haya tolerancia cero a las dictaduras en América Latina. Ese es el mensaje, digamos, más fuerte en Florida. Y en el caso de Arizona, es que haya una política migratoria que reconozca el aporte de los latinos en los Estados Unidos y que no cause división en las familias ni discriminación, como la política que ha estado impulsando el presidente Trump. Esos dos mensajes son dos mensajes fundamentales y cualquiera que vaya a gobernar los Estados Unidos, ya a este momento Biden lleva 264 votos electorales, de 270 le faltan 6 votos para ganar la elección. Cualquiera que gane la elección en los Estados Unidos tiene que escuchar esos dos mensajes: tolerancia cero con las dictaduras y las violaciones a derechos humanos en América Latina, y una política migratoria que reconozca el valor de los latinos en los Estados Unidos. Biden, vamos a comenzar por Biden porque es lo que tenemos de frente. Biden en los últimos periodos de la campaña electoral dijo claramente que no iba a tener ninguna tolerancia con las dictaduras en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, ¿verdad? Eso fue, digamos, una declaración sumamente clara, y lo mismo lo dijo Kamala Harris, que es su candidata a la vicepresidencia. De manera que esperemos que cualquiera que gane, sea Biden, que es el que le faltan 6 votos electorales para ganar, y si el estado de Nevada, donde él va a la cabeza, se confirma, pues él simplemente gana la elección. De manera que esperemos que se siga la política que ambos partidos han estado consensuando desde el año 2018. Es decir, desde 2018, la política unánime de los partidos republicanos y demócratas en los Estados Unidos respecto a Nicaragua ha sido de condena total a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Pero no solamente eso, no se han limitado a la condena. Recuerden que ambos partidos unánimemente en el Congreso y en el Senado aprobaron la ley llamada NICA Act, que establece sanciones para las violaciones a derechos humanos, corrupción, ¿verdad?, y regímenes autoritarios como el de Ortega en el caso de Nicaragua. Es una ley especial hecha para Nicaragua y que establece que se va a sancionar a funcionarios del régimen de los Ortega Murillo, ¿verdad?, para irlos forzando a que abran las condiciones para una competencia justa en las elecciones del 2021 o en unas elecciones anticipadas. Y esto se corresponde a lo que planteó la Asamblea General de la OEA. La Asamblea General de la OEA fue un paso más adelante. El paso más adelante que da la Asamblea General es decir, a más tardar en mayo del año que viene, tienen que estar listas las reformas electorales. Y cualquier gobierno que vaya a tomar el poder en enero en los Estados Unidos se va a atener a esto que está planteado en la OEA porque disfruta del consenso bipartidista. De manera que si los Ortega Murillo tienen alguna ilusión sobre un nuevo gobierno de Trump o un gobierno de Joe Biden en los Estados Unidos, están completa y absolutamente equivocados. La política se va a mantener consistentemente en relación a la dictadura de los Ortega Murillo. Va a ser una política de sanciones, de incremento de la presión, van a elevar probablemente las presiones y van a seguir aplicando la NICA Act. Y no van a tener, como no lo han tenido hasta ahora, tampoco ningún espacio en el Congreso y ningún espacio en el Senado para ser escuchados. Mucho menos ahora, después de que los mensajes del voto latino en esta campaña electoral han sido tan claros. Certero es que el presidente Ortega y su gobierno obedezca, haga caso a estos llamados que hace la comunidad internacional e incluso el gobierno estadounidense.
Ortega solo entiende a garrotazo, Ortega no entiende a llamados, ¿verdad? Y por eso es importante lo que la OEA estableció un plazo. A mucha gente no le gustó pues la resolución de la OEA, a mí tampoco es que me guste completa pues, pero la diplomacia así es. Pero de eso hay un elemento que es fundamental, plazo. A más tardar en mayo del año que viene tienen que estar listas reformas electorales para elecciones limpias, transparentes, competitivas, en las cuales la oposición pueda participar con pleno derecho. Es decir, recuperando Nicaragua y los nicaragüenses el derecho de organización, de movilización. Porque lo que estamos viendo ahorita es una dictadura que pone retenes en las carreteras para detener a personas que van a organizar los comités departamentales de la coalición nacional. Esto es lo que estamos viendo, un régimen completamente temeroso de una elección limpia, transparente. Nosotros sabemos que una elección limpia, transparente, el régimen de los Ortega Murillo está liquidado. De manera que el tema de las reformas electorales es fundamental y tenemos que esperar, pero además tenemos que trabajar activamente, ¿verdad?, desde todos los frentes de la oposición con las nuevas autoridades en Estados Unidos para que haya una continuidad inmediata de la política de sanciones al régimen de Daniel Ortega. A propósito de los plazos, Dora María, estas reformas electorales que se requieren para garantizar a los nicaragüenses elecciones libres y transparentes, ¿se pueden dar en este plazo que ha brindado la Organización de Estados Americanos, considerando que una parte de las reformas electorales necesarias debería de tocar ciertos artículos de la Constitución política y que para reformarla precisamente se requieren 2 legislaturas? Estamos prácticamente en noviembre, ya solo queda 1 mes y 15 días para que la primera legislatura o esta legislatura concluya. Bueno, la reforma de la ley electoral no requieren 2 legislaturas, solo una, y pueden ser aprobadas en cualquier tiempo. Y la reforma constitucional le requieren 2 legislaturas, pero ni la Constitución ni la ley orgánica de la Asamblea Nacional establecen que una legislatura se corresponde a un año calendario. Es decir, podrían haber perfectamente 2 legislaturas en un año calendario. La legislatura, qué sé yo, 72, para decir un número, que va de enero a febrero, y la legislatura 73, que va de febrero a marzo. Eso perfectamente puede establecerse porque no está obligada la Asamblea a establecer la legislatura conforme año calendario. Si la Constitución lo que dice es que deben ser aprobadas en 2 legislaturas, es decir, 2 legislaturas que se abren y se cierran según convocatoria de la Asamblea Nacional. Eso es un asunto entonces de naturaleza política. Lo que estamos lo relevante es hablar de la voluntad política. Sí, es posible hacer una reforma electoral, es posible hacer cambios en el sistema electoral en este periodo y es posible crear condiciones para unas elecciones limpias. Por ejemplo, una de las principales propuestas, por ejemplo, la propuesta que se debe de hacer de reforma electoral y que atañe al tema de la Constitución o la necesidad de una reforma de la Constitución es, por ejemplo, el establecimiento del umbral del 50% más 1 para ganar la elección presidencial y, en su defecto, restablecer la segunda vuelta electoral. Esto está plasmado en la Constitución política de que para lograr alcanzar la presidencia se requiere de menos del 30% de los votos, es decir, no generaría una competencia en igualdad de condiciones si no se reforma la Constitución y solo se reforma la ley electoral, no estaría dando todas las condiciones requeridas para que los nicaragüenses obtengan unas elecciones libres y transparentes. Bueno, es que las condiciones para elecciones limpias y transparentes y para evitar, ¿verdad?, el establecimiento de un régimen autoritario, una reforma prácticamente total de la Constitución. La Constitución ha sido absolutamente prostituida por el régimen de Daniel Ortega, completamente prostituida. Es decir, si nosotros analizamos cada capítulo constitucional y lo que se refiere a instituciones, lo que tenemos ahí ya es, digamos, el reflejo de un régimen autoritario completo ahí. Esa Constitución necesita revisarse
desde el artículo primero hasta el último. Por ejemplo, Solamente también está el no debe tema, revisarse en la los Constitución artículos también relativos a se derecho. debería de reformar el tema de la eliminación de la diputación perpetua, así como también la no reelección del presidente, así como también la postulación de el cónyuge, en este caso sería de la vicepresidente Rosario Murillo. Todas esas son reformas fundamentales a la Constitución. Que Ahora, no se podrían hacer en estos momentos por falta de se tiempo. podrían hacer perfectamente, como digo, un asunto de voluntad política. ¿Tienen los Ortega Murillo, que tienen el control de esa Asamblea Nacional, la voluntad política para esa reforma? Pues realmente yo lo veo difícil. Pero pues hay que obligar a que tengan la voluntad política, por lo menos para las reformas que tienen que ver con el sistema electoral, cómo votamos los nicaragüenses y cómo se cuentan los votos. Y yo te digo, pues, no se necesitaría ningún artículo reforma, el artículo que no haya ningún cónyuge, si simplemente hay un voto transparente, limpio y un conteo limpio de los nicaragüenses. Daniel Ortega, que va a ser el candidato seguramente, porque no van a poner otro candidato. A Daniel Ortega lo van a llevar aunque esté difunto, ¿verdad? Es decir, él va a ser el candidato. ¿Va a recoger Daniel Ortega más del 20% del voto si hay una elección limpia y transparente? Francamente no. Yo creo que la inmensa mayoría de los nicaragüenses va a arrasar con este régimen en unas elecciones limpias y transparentes, por muchas razones, por los crímenes cometidos durante la rebelión de abril y después, por la represión de todos estos años, por el desastre al que nos han llevado con la pandemia, la mortandad que ha habido de nicaragüenses, por el enfrentamiento de temas como el desastre natural ahora del huracán ETA. Es decir, que la gente, todos sabemos que no hay gobierno, aquí lo que hay es una dictadura que se enriquece. ¿Cuáles serían Entonces, esas reformas? No tengo ningún temor a ir a una elección limpia y transparente donde se puede barrer perfectamente esta dictadura, ¿no? ¿Cuáles serían esas reformas mínimas que se tienen que realizar? Y el otro papel, ¿está preparada la oposición para llegar a este proceso? Bueno, la oposición tiene unida, más allá de las diferencias de agrupaciones, una propuesta de reformas electorales consensuada. Yo creo que eso es muy importante, que tocan temas como el Consejo Supremo Electoral, pues ahí hay que sacar magistrados, porque esos son unos ladrones que están ahí, ¿verdad? Hay que reformar los consejos electorales departamentales y municipales, porque están controlados por el régimen de Ortega. Hay que despartidizar las juntas receptoras de votos, hay que establecer las acciones relativas a la limpieza del padrón, la cedulación, etcétera, y la limpieza de ese proceso de cedulación, porque ya se conoce que aquí hay cédulas repetidas y personas que tienen cédulas con distintos nombres, ¿verdad? Sistema de conteo, informática electoral, ¿verdad? Transmisión de las actas, todos estos son los procesos que tienen que reformarse para que haya transparencia total en la elección, ¿verdad? De manera que los nicaragüenses podamos, pero también hay unas cosas importantísimas: derecho de libre organización, libertad de movilización y cese de la represión. Eso es fundamental. Libertad de los presos políticos, fundamental para ir limpiamente a una elección. Y yo estoy seguro que en condiciones de elecciones limpias, aquí el régimen de los Ortega Murillo queda liquidado, porque es inservible para el objetivo de los nicaragüenses de construir una nación con democracia y con oportunidades. Este escenario que está presentando en estos momentos la oposición, ¿es posible que sea cambiante o en algún momento van a tener que unirse? Sí, es posible. Yo esperaría que pues, la Alianza Cívica entre en razón y plantee disposición a unirse en una alianza electoral, porque en realidad tiene, digamos, hay una cierta deficiencia en Nicaragua con la asociatividad. Tenemos dificultades los nicaragüenses para asociarnos, y asociarse pues no es fácil, pero hay que partir de que hay cosas que tiene aquel que no tengo yo, o que tiene aquella persona que yo no tengo, y que entre todos conformamos una unidad que es fuerte. Eso es la esencia de la unidad. Entonces yo esperaría que la alianza pueda recapacitar, ¿verdad? Pueda expresar voluntad de unidad y pueda estar dispuesta a unos procesos democráticos de elección de candidatura,
y además de unidad real de fondo, pues sin ambiciones hegemónicas, porque el problema es que aquí hay gente que quiere ser el dueño del bate, el dueño de la pelota, el dueño de los guantes, el dueño de los referees, el dueño del estadio, el que recibe las entradas, eso no se puede si venimos de una dictadura, estamos en una dictadura. Precisamente lo que no queremos es alguien que sea el dueño del guante, de la pelota, del estadio, de los referees, de los jueces y de los anuncios comerciales que ponen en el estadio. Es decir, no queremos eso, repetir un modelo de dictadura autoritario en un modelo de alianzas electorales o de alianzas políticas. Pero bueno, yo soy una persona que vive del optimismo. Tengo confianza en que van a recapacitar y van a recorrer esos pasos para buscar la unidad con el resto de la oposición, con la coalición nacional y con el resto de sectores que hace falta integrar a la oposición, pues unida, ¿no? Excelente, Dora. Tal vez si nos regalas, por favor, su comentario de cierre. Bueno, yo solo quisiera, Michelle, agradecerles a ustedes y lo voy a decir de esta manera. Le agradezco especialmente a Agustín Moreira la claridad de sus mensajes, ¿verdad? Y agradecerles a ustedes que puedan alertar al pueblo nicaragüense sobre los riesgos que todavía tenemos en relación al desastre natural los riesgos que todavía hay en el Caribe con el desbordamiento de los ríos. Es importante que todo el mundo se proteja, que no nos acerquemos a los ríos, que no tratemos de cruzar ríos, que no tratemos de asomarnos a los cauces. En Somotillo y Corinto ya hay, digamos, una alarma sobre afectaciones de la depresión tropical ETA, y también, pues Agustín dijo muy claramente, Jinotepe, Carazo, Rivas, tienen que tener cuidado, va a haber más lluvia. Entonces yo les agradezco mucho a ustedes y al Centro Humboldt que puedan estar alertando permanentemente sobre los riesgos que los nicaragüenses enfrentamos en esta situación de desastres naturales en la actualidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Dora María Tellez, por esta mañana habernos acompañado.